Vamos entonces a retomar lo que es en este día la palabra de Dios. Hasta el domingo pasado, la experiencia que habían vivido los discípulos eran experiencia producto de viajes que hacían de ciudad en ciudad, donde la forma de trasladarse era, ¿no es cierto?, a través de una barcaza que los llevaba de un extremo a otro. Ellos habían vivido experiencias fuertes y habían estado, el Señor había hecho un tremendo milagro, había alimentado a 5,000 personas sin contar mujeres y niños, así que el número era mucho mayor. Y lo que las personas estaban viendo en Jesús era aquel líder que ellos estaban viendo y esperaban como rey. Pero ellos no esperaban un Salvador que les diera salvación y vida eterna, sino que esperaban un Salvador que generara una movilización social y los libertara de la esclavitud de Roma. Así que estaban viendo en Jesús esto y querían proclamarlo rey. Jesús, que conoce todas las cosas, y viendo la intención de ellos, les pide a sus discípulos que rápidamente salgan de ahí, porque no quiere que se contaminen con ese tipo de ideologías y pensamiento que la multitud estaba gestando y ya murmurando y de alguna manera proclamando. Así que les ordena que salgan, rápidamente se vayan. Y así hacen los discípulos, que son muy obedientes, ¿no es cierto? Se embarcan y Jesús, que él siempre anhelaba orar y buscar esos espacios con su Padre, como nos decía la palabra el domingo, cosas que a nosotros nos cuesta. Y gracias al Señor porque se han ido sumando 2 hermanitos más a las oraciones el día sábado. Así es que tenemos una asistencia mayor de 2 hermanos. Y esperamos seguir sumando hermanos a la oración del día sábado. Jesús quería hablar con su Padre y así lo hace. Él se aleja mientras los discípulos emprenden viaje. Pero habían pasado algunas horas y los discípulos estaban luchando contra el viento, estaban agotados. La jornada había sido pesada. Recuerden que habían estado todo el día y ahora remar, ¿no es cierto?, para llegar al otro extremo. Estaban agotados, cansados y el viento no les favorecía. Lo primero que el Señor nos destacaba el domingo pasado es que Jesús, con esa capacidad, con eso divino que Él tenía, pudo ver a 4 o 5 kilómetros lo que estaba ocurriendo con sus discípulos. Y de esta manera, frente a una dificultad y a un gran problema que ellos estaban, Jesús, de manera milagrosa, se aparece a ellos y camina sobre las aguas. Hay algunos estudiosos que quieren buscar una explicación a este hecho, como para negar el milagro de Jesús o la obra que Él hizo de caminar por las aguas. Y buscan ciertas teorías, que en ciertos horarios, como que las aguas se congelan en la zona y que entonces por eso que Jesús pudo caminar. No. La palabra del Señor es clara. Dice que Jesús caminó sobre las aguas. Y yo le creo a la palabra del Señor, ¿o no? ¿Usted le cree? Yo le creo a la palabra del Señor. Eso es lo que dice. Y lo que muestra claramente que eso fue así es cuando Jesús en otra oportunidad camina por las aguas y Pedro dice: bueno, Señor, quiero ir donde tú estás. Y Pedro, ¿qué hizo? Bajó y comenzó a caminar. ¿Pero qué pasó a los pasos que iba? Se empezó a hundir. Señor, sálvame. Eso muestra entonces que lo que Jesús hacía era caminar por las aguas. Así es que lo que ocurre es algo maravilloso, pero lo que pasa con los discípulos que no reconocen a Jesús y más bien ellos piensan que están viendo un fantasma y están aterrados, están espantados, y Jesús, que Él sabe cómo abordar todas las cosas, ¿no es cierto? Los anima
a que tengan ánimo. Tengan ánimo, le dice, ¿no es cierto? Tengan ánimos porque yo estoy aquí. Estoy aquí. Y la palabra del Señor terminaba reforzándonos que el Señor en las situaciones más complicadas, más difíciles de nuestras vidas, Él siempre llega en el momento justo. En el momento oportuno, Él llega. Y aunque para nosotros quizás los momentos oportunos son al instante, porque queremos Señor, ya aquí mi respuesta ahora, ¿no es cierto? El Señor sabe cuál es el momento preciso para asistir nuestras vidas. Así es que tremenda enseñanza que el Señor nos dio el domingo pasado y concluye llegando al lugar, ¿no es cierto? Y continuaron la jornada y tuvieron que seguir trabajando y el Señor hizo sanidades, la gente salía, se agolpaba porque necesitaba de lo que el Señor estaba haciendo, sanando al enfermo, asistiendo a aquel que no tenía ninguna posibilidad, el Señor tuvo de ellos misericordia. Y así termina, ¿no es cierto?, el capítulo, y hoy cambiamos radicalmente. El tema que Marcos hoy día nos presenta es totalmente diferente y quizás a lo mejor no va a ser lo que quizás uno quisiera escuchar el día domingo, pero la palabra del Señor es integral, completa, ¿sí o no? Dice que tenemos que escuchar a lo mejor cosas que uno podría decir que no me conviene esto, ¿ah? No me conviene lo que el Señor está diciendo esta mañana. Bueno, pero el Señor quiere hablar y usted quiere escuchar la voz del Señor. Yo quiero escuchar la voz del Señor y lo hacemos a través de su palabra. No hay otra forma de oírla. Así es que lo que ocurre en este punto y en este tema, en los versos del 1 al 4, aquí se dan tres conversaciones. Hay una que tiene el Señor con los fariseos y escribas, hay otra conversación que Él tiene con la multitud y hay una tercera conversación que Él tiene con sus discípulos. Y vamos a ir compartiendo. Entonces, Jesús ya se había enfrentado a los fariseos en varios episodios. Y lo vimos en el libro de Marcos. Acuérdese cuando Él curó, está la curación de un paralítico, que estaban en una casa, la gente se agolpó, tuvieron que ingresarlo por la parte de arriba, ¿no es cierto? Y ahí tiene como el primer confrontamiento con ellos, porque Jesús perdonó los pecados primero del paralítico y luego con la autoridad que solamente Él tiene, hizo la sanidad. Fue ahí el primer roce que Marcos de alguna manera señala. Luego lo criticaron, ¿por qué? Porque comía con pecadores. ¿Sí? También lo criticaron, ¿no es cierto? Él había llamado a Leví, Leví era un recaudador de impuestos, era mal mirado, sobre todo por los religiosos, pero el Señor lo había llamado y Él lo había invitado a su casa porque Leví quería que otros conocieran a Cristo. Y Él lo invita a su casa, come con ellos y luego viene la crítica de los fariseos y los escribas que estaban siempre pendientes de lo que Jesús hacía. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico. El enfermo es el que tiene esa necesidad y por lo tanto Jesús tenía que ir donde estaba el enfermo. Amén. Bien. Luego a Él lo criticaron, ¿no es cierto? Porque los discípulos comían espiga en el día de reposo. Y así una serie de normas que tenían, lo criticaron. Y la ley los avalaba, lo vimos en esa oportunidad, ¿no es cierto? Que ellos podían comer espiga, lo que no podían era ponerse a sacar todo el trigo y llevárselo a la casa, digamos. Pero las espigas podían comerlas. Bueno, nuevamente el Señor le dice que Él era el Señor del día de reposo. Las cosas se habían hecho para Él. Todo lo que la ley había preparado y todo lo que había acontecido era para que el pueblo de Dios se preparara para la llegada del Mesías. Pero cuando ya llegaba el Mesías estaba el dador de la ley, estaba todo.
Luego lo criticaron por sanar al hombre de la mano seca el día de reposo. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí fue un temazo, porque en realidad ahí se pusieron de acuerdo con los herodianos, porque querían matar a Jesús. Ya nace ese instinto natural que producto del pecado hemos heredado, y por lo tanto esa hambre de asesinar al maestro aparece. Y así, bueno, lo acusaron también de expulsar demonios por Belzebú, ¿no es cierto? Pero Jesús siempre tenía una respuesta, ¿sí? Le dijo, bueno, ¿cómo una casa dividida puede permanecer? Es imposible, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, todas estas situaciones tuvo que enfrentar Jesús, así que Jesús dice que se fue a la orilla del mar. ¿Qué quiere decir? Que se fue a recorrer otras partes, ya lo agotaron estos hombres. Y él, en realidad, no quería distraerse, sino que quería llegar donde las personas iban a escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna. Pero como la fama de Jesús comenzaba ya a recorrer las ciudades, imagínense, tantos enfermos de diferentes enfermedades, que la gente daba testimonio de este hombre, y por lo tanto su fama había traspasado hasta fronteras. Así que en realidad los fariseos y los escribas vieron un tremendo peligro para lo que ellos estaban enseñando, porque veían cosas en él que no los identificaba. Jesús era un hombre misericordioso, amoroso, compasivo, totalmente distinto a lo que eran los fariseos y los escribas. Así es que vienen a confrontar a Jesús. Recuerden que los escribas eran los expertos en la ley. Ellos estudiaban, interpretaban y enseñaban la ley, o sea, el Antiguo Testamento. Así que ellos vinieron de Jerusalén a supervisar y a ver qué es lo que estaba pasando con Jesús, qué es lo que estaba haciendo, para buscar pruebas, elementos que lo pudieran condenar, porque eso es lo que querían, llevarlo, ¿no es cierto?, para condenarlo y terminar con su vida. Así es que están observando, dice Marcos, que vienen de Jerusalén al lugar donde estaban ellos, y producto de la observación, ¿no es cierto?, ven que algo pasaba con una tradición que ellos tenían. La tradición tiene que ver con el concepto de transmitir. Y ellos lo que hacían era transmitir enseñanzas y órdenes que traían desde la antigüedad. Pero en ese proceso y en ese camino, la tradición, en este caso, era opuesta o distinta a lo que la palabra del Señor señalaba. No es que la tradición es mala en sí mismo. Mientras que la tradición no contradiga los mandamientos del Señor y su palabra, es buena. ¿Sí? ¿Amén? Es buena. Eso tenemos que tener claro, porque muchas veces esto no se entiende. Se dice, bueno, en realidad vemos como que la tradición fuera algo contrario a las Sagradas Escrituras. Y no es así. El problema es cuando la tradición se quiere imponer sobre las Sagradas Escrituras. Cuando la tradición comienza a ser algo que marca de alguna manera un hecho para alcanzar salvación. Ahí estamos en problema, que es lo que está ocurriendo en esta oportunidad. Así es que para que nos quede claro, porque muchas veces las organizaciones, los pueblos mantienen tradiciones y costumbres, como somos nosotros como iglesias pentecostales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos tradición, usamos instrumentos, usamos mandolino, guitarra y etcétera, pero eso no contradice las Sagradas Escrituras, porque usamos ese instrumento para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y así podríamos encontrarnos con muchas cosas. El problema es cuando estas cosas se quieren imponer como regla Dios no escucha la oración si no oramos de rodilla, punto. No es así, digamos.
Bueno, esto es lo que había pasado entonces con esto. Y Marcos se encarga de explicar cómo esta carta no es para judíos, sino que es para otra audiencia. Se encarga de explicar qué significaba esta acusación que estaban haciendo los fariseos. Estas eran tradiciones que habían sido impuestas por tiempo, ¿no es cierto?, y que no habían sido establecidas por la palabra del Señor. Así que Jesús, que los escucha atentamente, debe responder esto. Jesús siempre tenía una respuesta cuando lo increpaban. Así que explicada la primera parte, ¿no es cierto?, ellos le hacen la pregunta de rigor en los versos, de los versos 5 al 13, le hacen la pregunta de rigor a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a qué? No le dijeron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las Sagradas Escrituras? Fíjense lo que le dicen. Lea ahí el verso 5. Dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Y aquí Jesús se le fue con todo. ¿Sí? Es fuerte lo que viene y lo que Jesús les habla en este punto. Jesús responde, y lo primero que les dice, hipócritas. ¡Wow! Hipócritas. ¿No es cierto? Porque lo que ellos cuidaban era algo totalmente externo, era apariencia, pero no tenía que ver con la santidad a la cual el Señor había demandado. Por lo tanto, usa este término porque en realidad la verdadera adoración a Dios no era esto. No era el propósito de la verdadera adoración. Y Jesús citó el libro de Isaías, ¿sí? Cita el libro de Isaías en el verso 29-13, yo le voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. No es más que eso. Y bueno, la palabra es fuerte, hipócritas, pero en realidad lo que significa es que una persona que esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones, bajo, oculta, hipo, una máscara de pretendida virtud. Es como los actores. Los actores en realidad no es de verdad, sino pareciera de verdad, ¿no es cierto? Y como pareciera de verdad, la persona que está viendo y está pendiente de lo que está haciendo, está llorando, ¿no es cierto? El dolor que le causa la escena que está... ¿Sí o no? Hablan de las comedias cebolleras. ¿Por qué? Porque las personas la ven y lloran y se estremecen. Eso es lo que está diciendo el Señor. Hipócritas, les dice, ¿no es cierto? Han dejado, y aquí es el tema, ellos han dejado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de hombres. Es decir, han dejado lo que Dios había establecido por mandamiento, que Dios no fue lo que Él entregó. Y les pone un caso. ¿Sí? Les pone un caso. Para que no quede duda, Jesús lo enfrenta, haciéndole ver la distorsión que ellos habían generado en el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Ya, abra su Biblia, libro de Éxodo 20:12. El quinto mandamiento es el que toma
Jesús para señalarles en su cara lo que ellos habían cambiado. Habían buscado resquicios legales para cambiar esto, porque esto era una carga para muchos de ellos. Así es que en el libro de Éxodos, en el capítulo 20, verso 12, está establecido cuál era el mandamiento del Señor, el quinto mandamiento. Yo se lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Las Américas, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Ese era el mandamiento. Por lo tanto, honrar significa o implica amar, ¿no es cierto? Tener en alto un concepto, mostrar un espíritu de respeto y consideración. Y esta era la honra que ellos tenían que tener a ambos padres, ¿ah? Y ese era el deber de un hijo. Era el deber de un hijo, respetar a ambos con igual autoridad. Y el tema era más grave todavía, porque el mandamiento no quedaba ahí, sino que aquel que no cumplía era fuerte lo que la ley decía, por lo tanto ellos tenían que bypassear lo que la ley decía. Fíjese usted que en Levítico, abra su Biblia, y por eso que ellos buscaron alterar el orden. Levítico 29, en el libro de Levíticos, capítulo 20, verso 9, yo le voy a leer la versión que tengo. Dice: todo aquel que maldiga a su padre o su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¡Wow! Esto es lo que decía la ley. Así que el mandamiento era muy claro. El no cumplimiento de ella también. Así que los fariseos y los escribas, que eran los especialistas, buscaron cómo generar un resquicio legal para no cumplir con esto. Evitar de esta manera esta pesada carga que para algunos era, ¿no es cierto?, honrar a sus padres, ¿no es cierto?, proveyéndole el sustento, porque de esto se trataba. Además de respetarlo, de honrarlo, era, ¿no es cierto?, proveer ya, estamos hablando de la ancianidad, ¿no es cierto?, porque mientras los padres también tienen la responsabilidad de proveer los alimentos a sus hijos. O sea, el mandamiento era, ¿no es cierto?, que dentro de las leyes y todas las costumbres que ellos tenían, debían ocuparse de sus hijos, a enseñarle a sus hijos el temor a Dios. Así es que este era el punto. Pero ellos habían cambiado el quinto mandamiento. Fíjese, lo habían cambiado. Y en los versos que hemos leído ahí está. Buscaron un resquicio y un cambio. Así que dice, si un hijo tenía algo que sus padres necesitaban, ¿no es cierto?, el hijo solamente tenía que decir corbán. ¿Qué significa corbán? ¿No es cierto? Es una ofrenda, una donación, una entrega a Dios. ¿Ya? Era una entrega a Dios sagrada. ¿Ah? Entonces cambiaron esto. Era algo que ellos habían apartado para Dios, para uso sagrado. Así es que cuando ellos decían, bueno, en realidad, si ponemos un ejemplo, decían, bueno, mi sueldo es corbán. Mi auto es corbán, todo se lo ofrendo a Dios. Así que padres, lo siento, no puedo, la ley o la tradición me dice que no puedo hacer esto. Este era el resquicio que ellos habían implementado. Así es que cuando un hijo quería buscar la forma de no honrar a sus padres y de no sostenerlos, lo que decía era esto, corbán. Todos mis recursos, todos los he ofrendado a Dios. O sea, era un acto simbólico, porque en el fondo no es que lo habían donado, sino que lo declaraban como sagrado, ¿no es cierto?,
para no poderlo compartir con quienes correspondía. Así es que esto es lo que Jesús los está confrontando. De alguna manera lo que les quiere decir que en realidad ellos no tienen la intención de someterse a Dios, de adorar al Señor y buscar su rostro, sino que buscan de alguna manera cumplir de manera aparente con la ley de Dios. Así es que ellos, con esto y otras cosas más, siempre buscaban cambiar el mandamiento. Ellos entronizaban la tradición de manera regular, siempre era la tradición, y destronaban la palabra de Dios. Eso es lo que hacían. Destronaban, la sacaban del lugar y ponían la tradición. Y siempre estaban haciendo referencia de acuerdo a lo que dijeron los ancianos, de acuerdo a lo que decía esto, de acuerdo a lo que dijo, no sé, el rabino no sé cuánto. Pero ¿qué decía la palabra de Dios? Ese era el punto. Así es que finalmente todo se traducía en un legalismo puro, y legalismo puro es porque en realidad ellos buscaban la forma de cómo agradar a Dios, pero de acuerdo a lo que ellos pensaban y decían, no buscaban cumplir la ley de Dios, porque si el legalismo que hubieran ejercitado era adorar a Dios y cumplir la ley de Dios, era distinto. Así que no es que el legalismo sea malo en sí, dependiendo cómo lo planteamos. Si es conforme a las Sagradas Escrituras, lo que el Señor manda en su palabra, perfecto. Pero no era eso, sino que buscaban de alguna manera condenar en función de lo que ellos habían establecido como una ley para agradar y exaltar el nombre del Señor. Y eso es lo que pasa siempre, o sea, hasta nuestros tiempos, ¿o no? Muchas veces tradiciones, costumbres religiosas o de las corrientes evangélicas buscan imponer algo como para decir que esa tradición es determinante para alcanzar salvación y vida eterna, o para ganarse la salvación. ¿Sí? ¿Hemos escuchado eso alguna vez o no? Ya en nuestra iglesia ya no se escucha, pero en otros lados sí. Tienes que ganarte la salvación, hermano. Así es que tenés que orar más, tenés que predicar más, porque te falta para ganarte la salvación. Si la salvación la ganó Cristo, ¿o no? ¿Sí? ¿O usted tuvo que inmolarse en la cruz para alcanzar salvación? El Hijo de Dios es el que murió por nosotros. Por lo tanto, la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia. ¿Sí? Porque si ya no fuera por gracia, entonces es por obras. Es excluyente, es por gracia, es por obra. Y si es por obra, entonces tienes que hacer todo lo necesario para alcanzarla. Y la palabra de Dios dice que nadie ha podido presentarse ante Dios en santidad por sus propios méritos y obras, sino por los méritos de Jesucristo. Así es que Él está de alguna manera reflejando el gran problema que ellos tenían, ¿no es cierto? Y que es el problema del ser humano. Porque en realidad lo que le está señalando que todas estas cosas que son costumbres y tradiciones que no están establecidas en la palabra del Señor, en realidad es algo que emana del corazón que es malo y engañoso. ¿Sí? Jeremías habla acerca de esto en el capítulo 17, verso 9, puede abrir su Biblia, porque lo que Jesús quiere llegar a la médula del problema, a donde está el problema, que no tan solamente lo tenían los fariseos, los escribas, sino que la multitud y también los discípulos. Dice en Jeremías 17, 9, dice: más engañoso que todo es el corazón. ¿Y con remedio? Y sin remedio, fíjese. ¿Quién lo comprenderá? Y ahí es donde quiere llegar Jesús. Es aquí donde está el problema. Y Jesús lo
lo refuerza en los versos que vienen a continuación. Ese peligro hoy día está latente. Y eso, de alguna manera, el apóstol Pablo, que Dios le dio una comprensión tremenda de las Sagradas Escrituras, estas cosas que el ser humano de manera espontánea quiere de alguna manera modificar, es lo que iba a pasar en la iglesia en nuestros tiempos. Fíjese que en Primera de Timoteo, verso 4, del 1 al 5, y usted lo puede anotar y buscar en algún minuto, solamente para que tome nota, no lo voy a leer completo porque me va a llevar más tiempo, pero usted, si lo puede buscar y anotar y revisarlo en su casa, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, Pablo le está advirtiendo a Timoteo acerca de estas situaciones. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán ¿de qué? De la fe. ¿Sí? Prestando atención a espíritus engañadores. Y así lo precisa el apóstol, señalando el gran problema que tiene el ser humano, siempre queriendo distorsionar la palabra del Señor para alimentar sus propios vientres, para su propia conveniencia. Porque hay hombres, hay personas que solamente lo que buscan es religiosidad, pero no hay arrepentimiento de pecados. No hay arrepentimiento de pecados. Es solamente una tradición y nada más. Pero lo que el Señor en realidad quiere llegar a nuestro corazón, para que haya arrepentimiento de pecados, que eso es lo relevante. Creer en el Evangelio de Jesucristo. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está aquí. Esas eran las palabras de Jesús. Creer en el Evangelio, creer en la buena nueva salvación y vida eterna. Y así Jesús, de haber terminado el primer diálogo con los fariseos, ¿tuvieron respuesta ante Jesús? Nada. Jesús era un maestro, doctor de la ley, porque Él la escribió. Recuérdense que Él es Dios, ¿sí? Él es Dios, parte de la Trinidad. Así que cuando termina este diálogo, porque Jesús sabe que ellos en realidad no les interesa escuchar la voz de Jesús, no lo querían escuchar. Pero Jesús, que sabe dónde está la necesidad, dice que Él se vuelve a la multitud. Y viene el segundo diálogo. Dice que Él llama a la multitud en los versos 14 al 19 y les explica el error que estaban cometiendo con esta tradición, porque en el fondo no es que, el problema no es que lavarse las manos por un tema de higiene, ¿no es cierto?, para eliminar bacterias y esas cosas, ese no era el punto. El lavado de manos era una forma de consagrarse, ¿no es cierto?, para quitarse lo inmundo. Esas eran todas estas costumbres. Y Jesús llama a la multitud y le dice, mire, ese no es el tema. Todas las cosas que comemos, ¿no es cierto?, no afectan la mente o el corazón, no lo van a contaminar. No es el problema porque se lavaban las manos y iban a alcanzar mayor santidad ante Dios. Pero habían puesto esta tradición. Y Jesús se lo aclara en estos versos y les dice, ¿no es cierto?, no hay nada fuera del hombre que lo pueda contaminar. No va a llegar al corazón. El problema es otro, le dice. Mire, lo que ustedes comen
En algún minuto su sistema digestivo lo va a procesar y va a evacuar todo lo que el cuerpo no necesita. ¡Pum! Se va a la litrina y se acabó el tema. El problema es otro. El problema es lo que sale de la boca. Porque de la boca salen los pensamientos malos, las cosas que reflejan el mal del ser humano. Y ese era el gran tema. Y Jesús se preocupa de enseñarles esto, de señalarles. Y le dice en el verso 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Punto. No es el tema del lavamiento de manos lo que contamina. Y para los niños que están acá, lo que yo no estoy diciendo que no se laven las manos antes de comer. Tienen que lavárselas, ¿cierto? Porque tomamos el alimento, el pan y todas estas cosas. Pero no tiene que ver con la santidad y con cómo pudiera ser afectado su corazón, sino que el problema es otro. Así es que el que tenga oídos para oír, oiga. Y vamos a concluir ya luego. Me falta el tercer diálogo, que ahora es con sus discípulos. Sus discípulos como que no entendieron mucho. Porque no era fácil en realidad si no se escudriña y se examina lo que Jesús estaba diciendo. Y los discípulos le preguntaron sobre la parábola. Y él le dijo, a ver, ¿ustedes también están sin entendimiento? ¿Llevamos tanto tiempo juntos y no nos entendemos? Ve que a veces escuchamos la palabra de Dios y no queremos oírla. Pero el Señor quiere que hoy día escuchemos su palabra. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Yo les dije que a lo mejor esta no era la que usted quería escuchar, pero el Señor está hablando por su palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Así es que Jesús amplía, ¿no es cierto?, su comentario en esta tercera intervención acerca de lo que en realidad había pasado. El gran problema no es que los alimentos afectan el corazón, sino que es lo que sale de nosotros. Eso es lo que contamina y ese es el gran problema que hoy existe. Así es que esta tradición que los escribas y los ancianos habían establecido estaba totalmente errada y Jesús se los demostró. Lavarse las manos no era que permitía santificarse y por lo tanto el que ellos fueran a lugares donde habían gentiles porque no podían estar con gentiles y si rozaban a un gentil se habían contaminado, así que llegaban y se lavaban las manos hasta por acá para descontaminarse porque habían estado con gentiles. Pero el problema no era ese, el problema era darse cuenta de qué es lo que había en el corazón. A lo mejor habían salido y se habían contaminado porque habían sentido ira, enojo, rabia, ojos adúlteros, ¿cierto? Porque así somos, nos contaminamos permanentemente, pero el corazón. Así que el problema en realidad del mal que aqueja a nuestra sociedad no son los hábitos de higiene, sino que en realidad lo que está en nuestro corazón. ¿Qué cosas debemos hacer entonces para poder limpiar lo que hay en nosotros? Todo lo que Dios estableció en su ley, dije yo que era para llevarnos a Cristo. ¿Sí? La ley nos lleva a Cristo. Y por lo tanto, a través de Cristo, la ley sí se puede, ¿no es cierto?, desarrollar, porque por gracia comenzamos, ¿no es cierto?, a actuar conforme a lo que Él nos demanda. Pero no actuar conforme a la ley para alcanzar salvación y vida eterna. Es decir, es como decir, yo obedezco a Dios y por eso que Dios me considera. No.
El Señor me llamó, tuvo de mí misericordia y por eso que yo obedezco a Dios. Amén. Porque Él me llamó, Él te llamó a ti. Y a partir de ahí podemos obedecer a su palabra. Pero no es al revés, no hay mérito nuestro. No puedo yo declarar y decir, yo obedezco a Dios y como yo obedezco a Dios, Dios me mira y me considera. No, no es así. Él te llamó porque tuvo de ti misericordia y de mí misericordia. Dice la palabra del Señor que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y por lo tanto apartados de Dios. Y solamente para poder restaurarnos, para poder generar ese vínculo otra vez, necesitamos al mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que dio su vida, dio su sangre en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Bendito sea al Señor que vive y reina para siempre. Y el Señor termina en los versos 21 al 23, para que no quede ninguna duda, le termina señalando cuáles son los problemas que hoy día tenemos y que siempre hemos tenido. Amén. Y ahí enumera cuáles son las cosas que salen del corazón del ser humano. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres o de las personas, dicen, los malos pensamientos, desde ahí salen, desde ahí se gestan todas las cosas. Y él las detalla. En los versos siguientes, habla lo que es adulterio, fornicación, homicidios. Yo no lo voy a detallar porque usted sabe lo que significa eso, ¿no? ¿Sí? Pero hay otras cosas que a lo mejor pasan como piola, como se dice. ¿Ah? Dice, de nosotros salen los hurtos. Y uno podría decir, bueno, pero si yo no... Sí, pero ¿y cuando toma algo que no era suyo? Algo que no tiene derecho sobre alguna cosa y usted, ¡pum!, se hace dueño por decreto propio. Eso es un hurto. ¿Qué es un hurto? Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño. Es una acción, ¿no es cierto?, de tomar algo, no es por la fuerza, sino que de manera oculta. Generalmente esto, cuando vaya a Santiago tenga cuidado, en el metro, porque en el metro lo que ocurre son hurtos, ¿sí? Usted no se da ni cuenta, ¡pum!, le sacaron el celular, ¿sí? A alguno le ha pasado, ¿no? El robo es cuando se lo quitan de la mano. También a mí una vez me pasó eso, me tiran, ¡pah!, me puse a hablar por teléfono en la calle. Cosa que no lo haga usted. Bueno, hay otras cosas más, avaricias, por ejemplo. Uno podría pensar, en realidad, ¿qué es avaricia? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Saldrá de mi corazón la avaricia? ¿Habrá avaricia? Bueno, ¿qué dice? Que aquí lo dice la palabra del Señor. Afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para acumularla, para atesorarla. Ahí están, amontonar. Avaricia. ¿Habrá de eso en nosotros? No me conteste a mí, usted examínese solo, porque esta es la parte crucial de la palabra. Yo le dije que a lo mejor no nos iba a gustar, pero la palabra del Señor a veces es un poquito amarga aquí, pero en el corazón después es dulce como la miel. Dice el Señor que también de nuestro corazón salen las maldades. ¿Ah? ¿Cuáles son las maldades? Acciones malas, injustas, cosas que actuamos de manera injusta y muchas veces a conciencia lo hacemos. Engaños. ¿Saldrá de nuestro corazón engaños? ¿Qué es engaño? Faltar a la verdad, es lo que uno dice. Hace, cree o piensa. Faltar a la verdad. ¡Wow! ¡Habla, Señor! ¿Qué dice más Jesús? ¿Qué otras cosas salen de nuestro corazón? Dice la lascivia. ¿Qué es lascivia? Bueno, lascivia es un deseo y actividad sexual exacerbado. O sea, nuestra mente está
un poquito complicada con estas cosas. Y eso es parte del mal del ser humano. Y fíjese que algunos empresarios o hombres de negocios ven microempresas en estas cosas y ponen la pornografía, ponen imágenes, ¿no es cierto?, para llevar a la persona y hacerla, ¿no es cierto?, pasarse películas. Y hay tantas cosas que estimulan la lascivia que hay en el corazón del ser humano. Así es que no es que esas cosas despiertan la lascivia, sino que la lascivia está. El problema es que ellos buscan estimularla. Y por eso que hay tanto pervertido, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Y por eso que el Señor cuida a nuestros niños. Amén. El Señor guarda a nuestros niños. Gente lasciva. Envidia, dice el Señor también, envidia. Wow, Señor sigue hablando. ¿Habrá envidia en mí? ¿De mi corazón saldrá envidia? Bueno, ¿qué es envidia? Deseo de hacer o tener lo que tiene el otro. Mira, el hermano Carlos se compró tremenda camioneta. Pocha. No te deseo mal. No te deseo mal. Pero siento tanta envidia que ojalá te quedé atravesado la línea del tren. Envidia. El Señor siga trabajando en nosotros porque estas cosas que el Señor las está mostrando para que comiencen a salir de nosotros, a darnos cuenta que necesitamos a Cristo. Amén. Maledicencia. Es larga la lista. ¿Usted la tiene en su Biblia o sale aquí nomás? A lo mejor usted no la tiene en su Biblia, po. ¿La tiene? ¿Sí? Fíjese que dice maledicencia. Dice acción de maldecir o difamar a alguien. Denigrar a alguien. A veces por rabia, ¿cierto? Tenemos ira contra alguien. ¡Guau! Y se nos sale, pero ¡ay, este es aquí, acá! Y difamamos y nos pasamos de la raya con estas cosas. Maledicencia es parte de nuestra naturaleza con la que el Señor está trabajando. Tiene harto trabajo el Señor conmigo, ¿ah? Con usted no sé, pero conmigo, ¿con usted no? ¿Tiene trabajo el Señor? El Espíritu Santo está tratando todos los días, y aunque no nos gusten estas cosas, pero son las cosas que salen del corazón y contaminan. Fíjese que habla de soberbia. Soberbia. ¿Qué es soberbia? Entonces, bueno, ¿habrá soberbia en mí o no? Bueno, todo esto tiene significado, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Los fariseos tenían mucha soberbia. Yo no soy como este, ¿qué decían? Publicano. Yo no soy como este. No, pues yo ofrendo, yo oro, yo ayuno no sé cuántas veces. Así que, Señor, estoy bien yo. Pero sácalo. Soberbia. ¿Cuántas veces nos sentimos que somos mejor que el otro? ¿Sí? ¿Nos pasa, no? Hermano, a mí me pasa. Me tengo que confesar. A veces me siento más capo que el otro. Y después me digo, Señor, es tu misericordia nomás. Po. Si tú me tenías en este puesto, es por tu misericordia, Señor, y si he hecho las cosas bien, bendito sea tu nombre. ¿Sí? Pero a veces nos llega ese aire de soberbia, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta. Yo. Le voy a contar una anécdota, pero que no salga de aquí. Me permiten, porque yo sé que me estoy alargando un poquito, pero quiero contárselo. Fíjese que donde yo estoy trabajando, ha sido duro el trabajo, fuerte, intenso, pero el jueves o viernes, por esas casualidades, me mandaron a una reunión con el gerente general. Gerente general. Estaban todos los gerentes y yo estaba al medio. Yo estaba ahí escuchando, un poco preocupado, porque en realidad si me preguntaban algo,
cómo enfrentaba el tema, porque uno tiene que ser cuidadoso con esto. Bueno, el tema es que hubieron mucha fricción y cosas que estaban ahí. Fíjese que él dice lo siguiente, porque yo dentro del área que tengo es tesorería y tengo a cargo los cajeros automáticos. ¿A dónde saca platita usted? Así que si tiene un problema me avisa. Y fíjese que dentro de todas las cosas que se están arreglando y mejorando, él dijo, miren, tenemos que de alguna manera seguir o tomar lo que ha ocurrido con los cajeros automáticos. Ese trabajo que se está haciendo está bien hecho. Sigamos por aprendamos de ellos. Señor, dije yo en silencio, y de verdad, Señor, la gloria es para ti. La gloria es para ti. Eso es el Señor, po. Eso es el Señor con usted. Que todas aquellas cosas donde el Señor nos lleva o nos pone sean para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Donde nosotros estemos. Bendito sea la palabra del Señor. Y así, no quiero alargarlo más, pero nosotros sabemos, lo dice Juan 10:10, el ladrón solo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús tiene una respuesta para ti y para mí. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendita palabra del Señor. El único que tiene el antídoto para nuestro mal es el Señor. Él dio su vida, dio su sangre en la cruz para lavarnos y redimirnos por la sangre del Cordero. Y si hoy estamos aquí es por solamente su misericordia. Él sigue trabajando con nosotros. Seguimos ahí, el Señor tratando con nuestra vida todos los días. Y quiero que el Señor trabaje con todas estas cosas que salen de mi corazón, porque quiero honrar y bendecir su nombre. Y es lo que quiero que usted también haga. Juntos pidámosle al Señor, trata conmigo, Señor, todos los días. Estas cosas pareciera que no estaban en mí, pero me doy cuenta que algunas de esas sí están. Señor, trata conmigo. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Pidamos al Señor que su palabra se siga procesando en nuestras vidas. Que el Señor haga esa obra diaria en nuestros corazones. Porque esto no se termina al día siguiente. Al día siguiente nuevamente aparecen cosas en nuestra mente. Porque somos una máquina de producir cosas que a Dios le desagradan. Porque el pecado mora en nosotros, pero la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Y es su sangre, la que Él dio en la cruz del Calvario, la que nos ha limpiado. Pero necesitamos todos los días que el Señor nos lave los pies, que nos lave las manos, porque se contaminan con todas estas cosas que salen del corazón. Amén. Señor y Padre Celestial, ante ti y ante tu presencia hemos escuchado, Señor, atentamente tu palabra. Señor, así como tú lo explicaste a la multitud, así como lo explicaste, Señor, a los discípulos, enseñando cuáles son las cosas que de verdad contaminan, Señor, al ser humano. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen daño? ¿Cuáles son las cosas, Señor, que nos apartan de ti? Tu palabra ha sido clara, Señor, que el gran problema está en nuestra mente o en nuestro corazón. Es ahí donde tú tienes que tratar todos los días con nosotros. Padre, te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que Él dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y los que estamos aquí somos lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Pero también, Señor, tenemos personas que han venido por primera vez a escuchar tu palabra. Señor, que esta sea la oportunidad para su llamado, para que, Señor, sus pecados sean perdonados. Señor, sean personas transformadas por el poder de tu palabra. Eres tú, Señor, la que trabaja
en nuestro corazón. Todos los días, Señor, estás tratando con este mal. Oh, Señor, te damos gracias. Y ayúdanos, Señor, cada día, con tu ayuda, poder obedecer a tu palabra. Es porque tú nos has llamado, Señor, y necesitamos de ti todos los días. Es necesaria tu presencia en nuestra vida todos los días, Señor, porque nos contaminamos y estas cosas afloran de manera tan espontánea como la maleza. Así, Señor, por eso necesitamos que perdonen nuestros pecados, perdonen nuestras ofensas, nuestras transgresiones. Perdónanos, Señor, por misericordia, y ayúdanos a caminar por esta vía de santidad, esta santidad progresiva, imperfecta, pero es progresiva, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor que vive y reina para siempre.